un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. El Señor que sigue la frecuencia de Cristo TV en Ecuador y el mundo entero. Muy buenas tardes. Qué gusto una vez más el poder tener este encuentro de bendición en Embajadores del Reino. Como todos los martes y jueves estamos listos para precisamente llevar a sus hogares y directamente tocar el corazón de usted con la palabra poderosa y bendita de nuestro Creador y Salvador. La bienvenida a usted, dama, caballero, joven, adulto, que hoy está precisamente ubicando en redes sociales, en todas las plataformas digitales a Cristo TV y esta programación de Embajadores del Reino. Desde ya se las recuerdo a quienes no lo ubican todavía, Cristo TV Oficial SC en YouTube y Facebook y por supuesto en Instagram como Embajador Reino TV. Bien, es necesario también que usted conozca la línea directa para la comunicación. Puede indagar, preguntar y juntos analizar la bendita y poderosa palabra a través del 044-631-876 y por supuesto el móvil, el que tanto ustedes gustan también escribir, pues les recuerdo, es el 09 62 72 67 49. Fácil y sencillo la comunicación entre ustedes y nosotros. Y el día de hoy hay un tema de gran bendición, como todos los martes y jueves. Pero se lo digo luego de la pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Continúa la programación de Embajadores del Reino y hoy con un tema maravilloso, de gran bendición, como siempre se los digo, porque hoy es una tarde y noche de reconciliación. Así lo hemos denominado la producción. Han titulado a esta programación como la reconciliación con Dios. Es el tema que hoy vamos a desarrollar. ¿Listos ya precisamente para participar y también hoy pues preguntar, indagar y analizar juntos cómo, por qué o quién precisamente reconcilió al mundo con Dios? Es lo que vamos hoy a entender a través de esta bendita palabra, que ya están listos los siervos del Señor, y de inmediato pasamos con nuestro director, el pastor Alejandro Andrade. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Marcela por esta nueva oportunidad que nos brinda el Señor, este tiempo de bendición aquí en Embajadores del Reino, en el canal cristiano Cristo TV. Un gusto estar compartiendo con ustedes, mis queridos amigos, simpatizantes, hermanos en el Señor, que cada martes, cada jueves nos sintonizan aquí a partir de las 18 horas en este tiempo de bendición. Sin duda alguna, cada programa de Embajadores del Reino trae una nueva expectativa, son muy importantes, interesantes para nuestra vida y para nosotros también. Hoy, como decía Marcelita, un tema muy importante como es la reconciliación con Dios. Qué importante es que todo hermano no se aleje de Dios, no se aparte del Señor, ¿verdad? Y para ello, hemos invitado en esta tarde aquí a nuestro siervo, Pastor Luis. Que Dios le bendiga, muy buenas tardes, amada familia. Aquí gozoso de estar en las instalaciones de Cristo TV. Es una gran bendición para mí poder estar en este momento tras esta pantalla, bendiciendo a cada uno de sus vidas. Pastor. Bien, sin más preámbulos, debido al tiempo, vamos a pasar a los versículos centrales para analizar la reconciliación con Dios, que lo encontramos en la segunda carta de los Corintios. No sé, siervo, si nos puede ayudar con la lectura. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué importante saber, siervo y todos los que nos están sintonizando en las diferentes plataformas, lo importante que es cuando uno viene a los pies de Cristo y se reconcilia con el Señor nuevamente, ¿verdad? Yo quiero empezar, siervo, indicándole qué quiere decir esta palabra reconciliación. ¿Cuál es la etimología de este término? Sin duda alguna, este término, ¿verdad?, quiere decir alejado de una persona. Es decir, se aleja nuevamente de esa persona o se separa de él otra vez. Eso quiere decir la palabra reconciliación, ¿verdad? Y como dice aquí en estos versículos, vamos al versículo 18 y dice: y todo esto proviene de Dios. Quiero detenerme aquí, siervo. Mire que lo que vamos a ver en esta tarde proviene de Dios. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la Santa Escritura. Y la reconciliación viene de Dios. Dios nos escogió nuevamente a nosotros. Dios nos buscó. Yo no lo busqué, Él me buscó para que en esta tarde y en este tiempo estemos exhortando su palabra, estemos dando su poderosa palabra aquí en Embajadores del Reino. Siervo, es cierto que de Dios proviene todo esto, lo que estamos viendo en esta tarde. Así lo dice la Escritura en el versículo 18. Amado pastor, al nosotros ver este texto nos damos cuenta de que todo proviene de Dios, absolutamente todo. El que estemos nosotros respirando hoy es porque Dios así lo ha permitido. Dios fue quien hizo la obra en nosotros para que hoy estemos nosotros proclamando la palabra de Dios en este programa de bendición Embajadores del Reino. Todo lo hizo el Señor. Pastor. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y continuando con el versículo dice que Él nos reconcilió. Yo quiero llevarles aquel pasaje, aquel acontecimiento en el Antiguo Testamento, siervo, cuando el ser humano
estando en unión con el Señor, se separa de Él. Recordemos que eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, cuando el varón y la primera mujer creada por Dios caen en transgresión, caen en desobediencia, ¿verdad? Y viene el pecado. Y si viene el pecado, viene la muerte. Nos separamos de Dios. El ser humano se separó, se dividió de Dios, ¿verdad? Y es así que el Señor, ya viendo todo esto, nuestro Padre Eterno, envía a su Hijo para que el ser humano hoy sea reconciliado con Dios. Pero es menester saber, siervo Luis, que muchos hermanos dicen que son cristianos y no se han reconciliado con el Señor. ¿Qué es lo que pasa en esos corazones? ¿Qué es lo que pasa en esa mente de aquellos hombres y mujeres, ¿verdad? Que realmente no, yo considero que no se han reconciliado con Dios. ¿Sabe por qué? Porque se enoja con un hermano. Al enojarse con un hermano, atiéndeme, tú que me estás viendo, al enojarte con un hermano, no te has reconciliado con Dios. Siervo. Bueno, la palabra de Dios dice que la evidencia de que nosotros hemos pasado o de muerte a vida, o sea que nos hemos reconciliado con Dios, es en que amamos a los hermanos. Cuando nosotros amamos a los hermanos, esa es la evidencia de que nosotros hemos sido verdaderamente reconciliados con Dios. El amor de Dios ha sido manifestado en nuestros corazones y ese amor se demuestra en cada faceta, en cada acción que nosotros en nuestro diario vivir hacemos, realizamos. Al estar en paz con el ser humano, con mi prójimo, con mis hermanos, aún no sean cristianos, aunque sean inconversos, estamos en paz con ellos, allí nos estamos reconciliando con Dios. Y a mí me gusta este versículo 18, que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que si Dios nos da la reconciliación, nosotros debemos tomarla también, esa reconciliación, y ponerla en práctica aquí en la tierra. Por eso que nos dice aquí en el versículo 18, y nos da el ministerio de la reconciliación. Si nos da ese ministerio, ¿por qué nos andamos peleando con nuestros hermanos? ¿Por qué es que una denominación A se pelea con una denominación B? La palabra de Dios no dice en ninguna parte de la Escritura que debemos seguir tal denominación. Debemos seguir a Cristo, dice la palabra, a Cristo. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, no va a venir por una denominación, ni por la denominación B ni A, va a venir por su iglesia. Por lo tanto, tenemos que apercibirnos lo que dice la palabra de Dios. Actuemos, ¿verdad?, reconciliándonos con Dios realmente, mis queridos hermanos. Dejémonos a un lado las peleas, dejemos a un lado las contiendas y reconciliémonos realmente con Dios. Siervo, esta no reconciliación sucede en muchas congregaciones. ¿Qué será lo que ocurre? ¿Será que está fallando el pastor o están fallando los miembros de esa congregación que tienen todavía un corazón duro como para perdonar a un hermano? Es evidente de que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos no es una iglesia madura. Es una iglesia como en el tiempo de los Corintios. Dice que en la iglesia de Corintios, pastor, habían todos los dones y tenían don de profecía, de milagros, pero ¿qué pasaba? De que faltaba el amor. Faltaba el amor. Y Pablo les dice, ¿sabe qué? Está bien que profetice, está bien que hables en lengua, pero yo les enseño un camino mucho mejor y más excelente, y es el amor. Es importantísimo que nosotros entendamos, como usted dice, pastor, de que nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha es contra el mundo, contra nuestra carne, contra el diablo. No debemos nosotros dividirnos, pelear, no. El Señor nos dio algo tan maravilloso. Él nos dio, nos otorgó a nosotros, pastor, el que nosotros sigamos haciendo la obra que Él empezó cuando vino a la tierra. Cuando Él vino a reconciliar. Dice San Juan 3:17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que condenase el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Cuando vino Cristo al mundo, le estaba reconciliando a los hombres con Dios y nos dio a nosotros ese ministerio, pastor. Tenemos que nosotros valorar eso. Podríamos decir entonces que aquel hombre, aquella mujer, cuando se enemista con otro siervo de la congregación, se ha alejado del Señor, sin duda alguna. Cuando un hombre y una mujer que asiste a determinada congregación, ¿verdad?,
se enemista con el pastor. Cuando se enemista de pronto, ¿verdad? En su propio hogar, en su propia familia, allí también nos estamos alejando de Dios. Así como se alejaron de Dios aquella pareja creadas en la perfección, cuando se alejaron del Señor, vino la muerte, vino el pecado. Dejaron de ser perfectos. Pero qué hermoso aquí en el versículo 19, avanzando en estos versículos, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo. A lo suyo vino, pero el mundo lo rechazó, dice la palabra del Señor. Mi querido siervo. Pastor, dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo número 1, en los primeros versículos, dice que a los suyos vino, 11, dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibió. Y entonces dice, mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, le fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, es algo tan maravilloso que muchos cristianos lamentablemente no se dan cuenta de que el ser nosotros hijos de Dios es el mayor privilegio, es el mayor honor que un ser humano puede alcanzar. Y es que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos postreros, donde ya las personas, la gente inconversa, ya no come cuento, como se dice, de traje y corbata. Hoy en día la gente que no conoce de Dios quiere ver a Cristo en nuestras vidas, pastor. Sí, sin duda alguna es así, ¿verdad? Y este versículo 19 es algo tremendo, que dice que Dios estaba en Cristo y Cristo estaba reconciliándose con el mundo y, ojo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Qué precioso es el Señor, qué precioso. Pero muchas veces nosotros señalamos al hermano, tú no vengas a la congregación porque yo vi que la semana pasada estabas discutiendo con alguien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano? ¿Quiénes somos nosotros para señalar a algún hermano que ha cometido de pronto o se quiere alejar del Señor? El momento que nosotros hacemos eso, nos estamos también nosotros alejando de Él. No estamos siendo entonces, como dice aquí la palabra, como es el tema de esta tarde, reconciliándonos con el Señor. Es muy importante que nosotros sepamos esto, siervo Luis, porque muchas veces como que no entendemos la palabra del Señor y simplemente la damos con nuestro pensamiento, ¿verdad? Pensamiento de hombre, pero no analizamos bajo la dirección del Espíritu Santo lo que nos quiere decir ahora en estos versículos, siervo. Pastor, tiene mucha razón en lo que usted dice, pastor. O sea, muchas veces nosotros vamos al pecador y le decimos, arrepiéntete, y un término equívoco le lanzamos. Pero primeramente tenemos que expresarle primeramente de que hay un Dios que le ama, de que hay un Dios que le creó y que quiere que Él venga nuevamente a la reconciliación con Él, porque el ser humano, pastor, cuando está sin Dios es un ser incompleto. El ser humano cuando no tiene a Dios anda vacío por el mundo, anda en tinieblas, dice la palabra de Dios. Cuando el ser humano no tiene a Cristo, no sabe a dónde va. Y nosotros tenemos que hacerle ver al pecador de que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le está llamando a la reconciliación. Y claro, primero que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y por ende arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Y eso no es gravoso, eso no es malo, es algo muy bueno cuando le decimos al pecador eso, porque Satanás les hace creer al pecador que no necesitan a Dios. Satanás les hace creer de que estando como están, o sea, alejados de Dios, están viviendo bien, pero no lo es así, aunque tengan millones de dólares y tengan un montón de cosas, pastor. La reconciliación con nuestro Padre Eterno es en el mismo momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Cuando dejamos que sea nuestro amado Redentor quien gobierne mi pensamiento, mi corazón, mi accionar, mi alma, mi espíritu, para que el cuerpo se pueda someter. Porque aquí lo difícil es que el cuerpo se someta, porque la carne, dice la Escritura, es débil. Así es. Muchas veces nosotros flaqueamos, ¿verdad? Pero como enseguida nos viene la palabra del Señor, porque es el Espíritu que nos conduce a toda buena verdad, a toda buena justicia,
nosotros tenemos que saber lo que dice la Escritura. Por eso yo siempre les digo en mi iglesia, ¿verdad?, que nosotros debemos saber la Escritura. Debemos leerla, escudriñarla. Si es posible que se aprenda 1, 2, 3 versículos diariamente. Y es algo muy, muy sorprendente, Pastor Luis. Una vez yo dije en una congregación y cuando yo lancé en la congregación lo siguiente, todo el mundo fue un silencio sepulcral. ¿Qué es lo que yo dije? Quiero saber si realmente son cristianos. ¿Cómo? Venga alguien aquí. Yo le dije, pero para no que lo hagan. Le dije, vengan aquí en este momento y dígame 10 versículos de memoria. Mi hermano, fue un silencio total. Fue un silencio total que ni siquiera el Salmo 23 se sepa. Dios mío, eso ya es el colmo. Digo yo, es mi parecer, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esto, mi querido siervo? ¿Estamos realmente reconciliándonos con el Señor a no saber ni siquiera un versículo de la Biblia? Pastor, yo creo que cuando carecemos de conocimiento bíblico es cuando nosotros no sabemos si que estamos o no estamos en la verdad. Cuando nosotros, dice la Escritura en el libro de que se pierde el pueblo por falta de conocimiento. Oseas, creo que es. Oseas 3. Dice que el pueblo se perece por falta de conocimiento. Y muchas veces comenzamos a juzgar la vestimenta. Comenzamos a juzgar la manera de predicar o que si eso sí es de Dios o eso no es de Dios. Y nos olvidamos que Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Dios nos mandó a pregonar la palabra de Dios, a proclamar las buenas nuevas de salvación, porque para eso fuimos llamados, pues, pastor. Y es penoso, es triste cuando muchas veces vamos a las calles. Hay hermanos que van a las calles y no saben, como usted lo dice, ni un texto bíblico. Y muchas veces, eso es algo que hace que el Evangelio quede mal. Porque hay personas que, digamos, de sectas, que ellos saben cómo defender su doctrina de demonio. Pero qué triste es ver de que en estos días hay cristianos que no tienen doctrina, no tienen conocimiento de cómo defender la fe, de cómo saber si que verdaderamente están en Cristo o no. Pablo les dijo a los corintios, pastor, ahorita que me acuerdo, cuando lo señalaban, lo juzgaban, lo criticaban, en 2 Corintios, si no me equivoco, es el capítulo en el 16, dice que aquí, cuando dice que hablaban cosas de Pablo, y dice que Pablo les decía a ellos, examínense, a ver si que están ustedes en la verdad o no. O sea, es importantísimo saber de que estamos en la verdad, pastor, y todo eso es con la palabra de Dios. Amén, pastor. Sí, sin duda alguna. Yo cuando intervengo, me están escuchando, incluso a mis estudiantes, yo en el área secular soy maestro, ¿verdad? Y yo les digo que nosotros siempre tenemos que saber y conocer, ¿verdad?, todo lo que sucede a nuestro alrededor y más aún la palabra de Dios. Mire, regresando a los versículos centrales, me gusta este versículo 20, que dice, así que somos embajadores, por eso es el nombre de este programa, somos embajadores del reino. Mire que aquí la propia palabra del Señor lo dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros no somos embajadores en nombre de tal persona, de cual congregación, ¿verdad?, de tal denominación. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sí? Y dice también, como si Dios rogase por medio de nosotros, os hagamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire que aquí Pablo nos quiere enseñar que es un mandamiento de Dios que debemos reconciliarnos con Él. Pero el ser humano muchas veces no quiere reconciliarse con Dios. Quiere seguir viviendo su vida pecaminosa, quiere seguir viviendo su vida totalmente perdida, pero no se quiere reconciliar con el Señor. Le gusta muchas veces escuchar la palabra, sí, pero hasta allí nomás. No quiere comprometerse realmente en la obra de Dios que nos mandó ir y predicar el Evangelio del Reino a toda criatura, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos embajadores del Reino,
Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Es nuestro deber exhortar. Es nuestro deber poder predicar e enseñar la palabra de Dios para aquellas personas y mujeres y hombres que quieran conocer más del Señor. Somos embajadores, dice aquí, en el nombre de Cristo. Muy importante, siervo, que nosotros conozcamos todo esto, ¿verdad? Así es, pastor. Entonces, ¿qué pasa? De que muchos no comprendemos de que nosotros primeramente tenemos de parte de Dios un privilegio enorme en que ahora nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha dado la potestad por medio de Jesucristo en ser hijos de Él. Y nos ha dado también el honor de poder llevar su palabra. De poder llevar su palabra. Y no debemos de ser, o sea, creo que hay una iglesia, pastor, que tiene que reconciliarse con muchos hermanos. Creo que hay pastores que deben de reconciliarse con muchos pastores, porque durante mucho tiempo se ha venido peleando en el ministerio, y eso no debe ser así. Y eso es algo que lo vemos en Filipenses. Uno dice que la verdad unos predicaban por envidia, otros por cosas que no eran las que debían de hacerlo, pero otros por buena voluntad. Pero dice Pablo que con todo ellos él se gozaba porque el evangelio era predicado. Pero ¿qué pasa de que no debe de ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de que Dios nos dio ese privilegio, como digo, de ir a predicar el evangelio, de ir al perdido y predicarle, porque somos embajadores. Embajadores somos nosotros. Llevamos por todos lados, por todos los hemisferios, el nombre de Cristo, poniéndolo en alto. Entonces, cuando vamos a los pecadores y le decimos, ¿sabes qué? Cristo te ama. Es como que Dios mismo le está diciendo al pecador, Cristo te ama. ¿Sabes qué? Es como que Dios mismo le está diciendo al pecador, reconcíliate con Dios. Y eso debe en nuestras vidas siempre ser algo prioritario, ¿no? El tener ese amor hacia el pecador, pastor, como éramos un día. Sí, muy importante. Yo los quiero llevar al libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8, un versículo tan conocido, pero a mí me encanta. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Miren cómo el Señor no tomó en cuenta nuestro pecado. Amén. Y nos llama a la reconciliación. Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta, no, tú no puedes venir porque hiciste tal cosa. Tú no puedes venir porque no estás casado con tu mujer. Tú no puedes venir acá a la congregación todavía por esto. Tú no puedes bautizarte todavía por esto porque te faltan años para aprender. Tú no tienes que hacer esto. Tú no puedes predicar todavía porque recién estás iniciando en los caminos de Dios. Tantos pretextos que ponemos, mis queridos siervos, ¿verdad? Y no dejamos avanzar. Y muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo para los hermanos, siervos. Tremendísimo, pastor, eso, es verdad. Creo que es imprescindible que nosotros entendamos de que el campo para poder predicar es grande, es enorme, pastor. O sea, podemos ir a donde sea y podemos ahí predicar el evangelio. Yo me acuerdo, pastor, que al inicio de mi conversión, de mi nuevo nacimiento, yo tenía el cabello largo, pastor. Tenía el cabello largo, más bajo de la cintura. Y hermanos me querían imponer que me cortara el cabello. O sea, y era algo como yo recién había nacido. Yo quería, o sea, todavía amaba mi cabello largo, pues se podría decir, ¿no, pastor? Entonces, ¿qué pasaba? De que muchos querían hacer el trabajo que el Espíritu Santo debe de hacer. Entonces, y a veces cuando no vemos que esa persona cambia en nuestro tiempo, entonces muchas veces le cerramos las puertas y no estamos haciendo lo que debemos de hacer como embajadores de Cristo. Porque nosotros, pastor, hemos sido llamados, y si me equivoco me corrige, hemos sido llamados nosotros a comentar, más no a convencer a nadie. Porque quien convence es la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados a comentarle a la gente que hay un Dios que les ama, que hay un Salvador del mundo que les ama y que quiere ser su Salvador y que los acepta tal y cual como son. Y como usted lo dice, progresivamente Él va formando un cambio en la vida de la persona, no es el hombre. Pastor.
Sí, sin duda alguna es así, mi querido siervo. Nosotros estamos aquí para defender el evangelio del reino, así lo dice la Escritura. Y continuando el mismo libro de capítulo 5 de Romanos, un poquito más abajo, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, miren, fuimos reconciliados con Dios. Quiere decir que antes de estar con el Señor, nosotros éramos enemigos de Él. Y eso es lo que el mundo en la actualidad no entiende, porque muchos dicen, sí, yo creo en Dios. Y yo siempre les he de preguntar después, ya, la pregunta es entonces, ¿en qué Dios crees tú? ¿Tú crees realmente en el Dios de la Biblia? ¿O crees en el Dios que tú mismo te lo has imaginado en tu ser, en tu mente? Porque muchas veces no conocen al Dios de la Biblia. No conocen al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No lo conocen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen una relación constante con Él, a diario, en oración, en alabanza y estudiando su poderosa palabra. Esos son 3 elementos importantes que todo buen cristiano debe tener. Allí vamos a conocer que nos hemos realmente reconciliados con Dios. Siervo. Así es, pastor. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, pastor, estamos llenos de amor. O sea, una evidencia tan clara de una persona que se ha reconciliado con Dios es que está lleno de amor, que ama a su hermano, que perdona fácilmente. Yo les digo algo, mis hermanos y que me están viendo, amigos, a todos los que nos están en este momento sintonizando, de que en el Evangelio yo me he dado cuenta de que llegué a conocer lo que es el perdón. Y puedo decir de que perdonar no es fácil, pastor. De que solamente es algo divino que Dios hace en nuestra vida. Porque yo me acuerdo que cuando llegué al Evangelio, conocimiento de la verdad, aún siendo cristiano, yo odiaba a mi madre, pastor. Aún siendo cristiano, yo tenía celos, envidia con otros hermanos. Y es por medio de la palabra, como usted lo dice, pastor, que el Señor me iluminó y me dijo, no, tú estás andando en la carne. Porque la Biblia habla de que tenemos que andar en el espíritu, pero muchas veces andamos en la carne, pastor. Entonces el Señor me dice, tú estás andando en la carne, arrepiéntete. Y yo dije, wow, Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno, porque, hermano pastor, cuando nosotros, dice la Escritura que tenemos que meditar de día y noche. Tenemos que meditar de día y noche en la palabra para poder nosotros no darle cabida al enemigo. Orar, como usted lo dice, pastor, es importantísimo. Dice que tenemos que orar y velar porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces pensamos que estamos bien delante de la presencia de Dios, pero bajo el lente de la palabra de Dios es ahí donde nos damos cuenta de que a veces hay cosas que tenemos que nosotros confesar y apartarnos de eso, pastor, para poder verdaderamente hacer bien la obra que Dios nos ha encomendado. Quiero retomar algo que dijiste, Luis, con algo muy importante sobre el perdón. A pesar que aquí, Embajadores del Reino, creo que fue nuestro primer programa hablar sobre el perdón. Pero yo quiero enfatizar lo siguiente, el perdón es algo divino. ¿Y por qué es algo divino? Porque el primer ser que perdonó fue Dios. Dios te perdonó a ti, me perdonó a mí, le perdonó al siervo y todos los que me están sintonizando, ¿verdad? Porque envió a su único hijo para que muriera por ti, para que tú no estés en esa cruz, para que tú no padezcas lo que él padeció, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos ahora ese privilegio de poder compartir la palabra de Dios, ese privilegio de poder estar en unas instalaciones como es aquí Canal Cristo TV y en la programación Embajadores del Reino, tenemos que aprovechar todo momento para exhortar, para lanzar, para predicar y enseñar la poderosa palabra de Dios. Para eso es que nos ha llamado. Pero muchos hermanos están dormidos en ese sentido. Dicen, ¿sabe qué? Yo solo me limito a tocar la batería. Allá que predique el pastor, allá que predique el anciano. Yo solo me dedico a abrir la puerta. Yo nomás barro en la congregación. Ustedes son los predicadores. Y el Señor no nos dijo eso. Antes de ascender a los cielos nos dio una orden. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Eso dijo el Señor. Ir y predicar. No dijo que todos sean pastores. Eso no dijo. No dijo que todos seamos salmistas. Tampoco lo dijo. Como estaba equivocado la iglesia de Corintios. Tan equivocada estaba la iglesia de Corintios que por eso Pablo tuvo que escribir 2 cartas para que puedan entender y comprender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Siervo. Pastor, dice en Ezequiel 37, dice que
el profeta había ido por visión a un lugar donde había un río. Y dice que el ángel le decía que cruzara el río, y el río primero lo cruzaba caminando, y el agua le daba por los tobillos. Después le daba por las rodillas, después le daba por los lomos, después le daba por los hombros, y después era a nado. Y eso se compara sobre que nosotros tenemos que ser llenos de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pues, pastor. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos reconciliamos, estamos reconciliados con Dios. Cuando el Señor dijo, cuando vayas a dar tu ofrenda, primeramente ponte a cuentas con tu hermano. Porque muchas veces vamos a orar y pedimos, adoramos a Dios, pero estamos con raíces de amargura en nuestro corazón y no nos hemos reconciliado con Dios. Entonces es muy importante que nosotros seamos sinceros, nos examinemos, pastor. De que nos examinemos, de que seamos suficientemente humildes para poder decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo esto contra mi hermano. Porque muchas veces tenemos envidia, pastor. Muchas veces tenemos envidia por los hermanos porque Dios lo está usando más. Y no nos damos cuenta que es porque ese hermano está orando más. Porque la palabra de Dios dice, y cerrada tu aposento, ora a tu Padre que habita en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Son personas de oración que Dios está usando, Dios está levantando, y es como que en vez de decir, wow, yo también quiero que Dios me use como a mi hermano, muchas veces lo queremos tumbar, pastor. Sí, es cierto, Cero. Lamentablemente esto creo que ocurre en todas las congregaciones, aquí y fuera del país también. Interesante tema que estamos viendo en esta preciosa tarde y ya noche también, como es la reconciliación con Dios. Importante tema para edificar nuestras vidas, ¿verdad? Pero ya venimos con más aquí, Embajadores del Reino, después de este corte comercial. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Mi Dios, solo tú eres increíble. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Hermoso tema el que estamos precisamente desarrollando en Embajadores del Reino, la reconciliación con Dios. Un tema que ya sin duda está sonando y pegando, no solo en su mente, sino también en su corazón. Participe a través de la línea directa, a través también del móvil. Ya tenemos comunicación y vamos a empezar entonces con las respuestas. Ya a ver, vamos a revisar, tenemos ya la primera pregunta, le vamos a hacer a nuestro director, ya está listo también para responderla. ¿Cómo me reconcilio, pastor, si sé que lo que hago es pecado y eso me separa de Dios? Bueno, importante pregunta, ¿no? Si estás viviendo en pecado, mi querido hermano, hermana, que no especificas, ¿verdad? Tú primero debes arrepentirte. Debes arrepentirte y te quiero enfocar. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Es un cambio de mente, es un cambio de vida. Porque si tú no te arrepientes, no va a haber cambio en tu vida. Y allí vas a reconocer realmente que te has reconciliado con el Señor. ¿Por qué? Porque tu vida va a cambiar. Si tú venías viviendo en pecado y sabiendo que la palabra del Señor dice que es pecado, ¿verdad? Y tú lo sigues cometiendo, olvídate, tienes que arrepentirte rápido, si no te vas pero así rapidito de este mundo y del más allá, sin duda alguna. Marcelita. Hay que analizar precisamente la palabra. Pablo dijo, solo con Cristo podemos ser reconciliados, restaurados, liberados, solo con Cristo. Bien, vamos a otra de las preguntas, ¿sí? Me parece que hay una llamada. Por favor, entonces, demos paso a la llamada al 044-631-876. Adelante, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué necesito identificar en mí para saber que soy inmaduro y qué necesito para reconciliarme con Dios. Bueno, la palabra de Dios es clara y esa es una pregunta que yo también me hacía hace mucho tiempo, porque cuando yo inicié en el Evangelio, yo decía, pero la Biblia me enseña a mí de que yo debo de andar en el Espíritu, y también dice que tenemos que no debemos andar en la carne. Entonces, cuando pasa esa pregunta por nuestras mentes es porque no sabemos si verdaderamente estamos haciendo lo correcto como cristianos. Gálatas capítulo número 5, desde el versículo número 16, hace una exhortación. O sea, cuando nosotros somos inmaduros, somos carnales. El inmaduro es carnal. Un cristiano inmaduro, carnal, es el que responde con gritos, el que no se queda callado cuando lo injurian, el que no quiere que le hagan nada. O sea, que no ha muerto en sí. O sea, que Cristo no vive en esa persona, sino que Él sigue viviendo. O sea, sigue habiendo el yo en nuestra vida. En Gálatas, como digo, 5, versículo número 16 dice, digo esto pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una persona que no es madura satisface los deseos de la carne. Hace lo que la carne quiere, o sea, deleita, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros empezamos a ser maduros, empezamos a ser útiles para el ministerio. Cuando usted, mi hermano, mi amiga, mi hermano, mi hermana, empieza a madurar, usted comienza a ser un buen consejero de la palabra de Dios. Usted comienza a ser ejemplo para las personas que le rodean. Porque nosotros somos cartas abiertas, pastor. Somos cartas abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se da cuenta de nuestra manera de vivir. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y muchas veces decirle a Dios que nos enseñe, porque una de mis palabras que siempre tengo en mis oraciones es, Señor, muéstrame aquellas cosas que yo no puedo ver en mi vida. Gracias, Pastor Luis Arellano. Estamos justamente para poder responder con la poderosa palabra toda inquietud que nos hagan llegar a través de las redes sociales, en este caso a través del móvil, a través de la línea directa. También puede participar a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube siendo retransmitidos, pues solo ubicando Cristo TV Oficial S. Bien, otra de las preguntas también llega y la hacemos a nuestro pastor Alejandro Andrade. Dice, ¿cuáles son los 3 elementos que usted mencionó que todo cristiano debe tener para ser reconciliado? Muy importante esta pregunta, mis queridas hermanas y hermanos, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos estamos reconciliando con el Señor.
¿Y cómo sabemos realmente si nosotros estamos reconciliándonos con el Señor? 3 elementos o 3 actividades que no debe faltar en todo buen cristiano. 1, la oración. La oración debe estar combinada con esa comunión que tú tienes con nuestro Padre Eterno. En secreto, como decía el siervo que citó aquel pasaje bíblico. Cierra en tu dormitorio, en tu aposento, en tu cuarto, que nadie te vea, apaga tu televisor, tu celular, desconéctate del mundo y conéctate con Dios, ¿verdad? Allí Él te va a hablar. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Por lo tanto, oración, que es comunión con el Padre. Leer la palabra de Dios, que ahí te va a hablar nuestro Señor Jesucristo, y alabarlo al Señor siempre. Alabarlo al Señor en todo momento. Hoy lo estamos haciendo aquí en la programación Embajadores del Reino, exhortando esta palabra, dándote palabra para que tu alma y tu espíritu sean alimentados a diario. Por lo tanto, estos 3 elementos no deben faltar en tu vida, no deben faltar en tu corazón, en tu mente, en tu alma, para que el espíritu siga creciendo y el cuerpo se someta a la palabra de Dios. Muy buena contestación, es la a través pues precisa de la palabra que nos enseña, nos edifica con poder y gloria. Bien, y no puedo dejar de mencionar una pregunta más que ha llegado a través del móvil y la vamos a hacer al pastor invitado Luis Arellano. ¿Qué es el Ministerio de Reconciliación, pastor? El Ministerio de la Reconciliación, mis amados hermanos y hermanas, es la obra que Dios hace por medio de nosotros para que nosotros nos conectemos con Él. Porque el ser humano está apartado, está enemistado de Dios. O sea, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el ser humano está enemistado con Dios. Dios está enemistado con el hombre por el pecado, porque el pecado aparta al hombre de Dios. Pero vino Jesús nuestro Señor, el Hijo de Dios, a reconciliar al hombre con Dios. Él es el camino, el Padre. Muchas veces pensamos de que estamos bien, de que no necesitamos a Dios, de que mientras tengamos lo que tengamos, material o salud, cualquier cosa, estamos bien, pero no. Necesitamos entender de que hay un Dios que ha prometido una morada a cada uno de sus hijos. O sea, Jesucristo dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ese mensaje que nosotros llevamos por todo lugar, ¿no es verdad? De que el hombre está apartado de Dios y que la única manera de reconciliarse es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, muchísimas gracias. Bien, estamos todos complacidos precisamente por escuchar, por analizar y sobre todo aprender esta bendita y poderosa palabra. Definitivamente hoy entendimos que es Jesús el mediador entre Dios y los hombres. Solo a través de Él obtenemos esa maravillosa reconciliación con nuestro Señor Todopoderoso. De inmediato entramos entonces ya a la reflexión, Pastor Alejandro. La reconciliación con Dios. Muy importante, mis queridos hermanos, hermanas y todo aquel que me está viendo en las diferentes plataformas, que nosotros sepamos y comprendamos qué es reconciliarse con Dios. Nosotros estamos apartados de Él. Nosotros venimos a este mundo separados del amor de Cristo. Pero cuando venimos a sus pies, cuando lo aceptamos, hemos ya reconciliado con el Señor. Y de allí en adelante, yo tengo que hacer mi parte. Muy importante saber y reconocer esto, porque Dios ya hizo su parte escogiéndonos de los miles y millones de seres humanos que existen sobre la tierra. De ahí en adelante, tengo que hacer también yo mi parte. No enemistarme con mi esposa, porque allí no he sido reconciliado con Dios. No enemistarme con mis vecinos, porque de esa forma no estoy reconciliado con Dios. No hablar de mis hermanos, ni mucho menos del ministro o del pastor, porque eso significa que estoy alejado de Dios. No me he reconciliado todavía con nuestro Padre Eterno. Por eso nosotros debemos conocer qué es realmente la reconciliación con Dios. Yo repito lo que dije hace unos minutos atrás. Dios fue el primero en reconciliarse con el mundo.
Dios fue el primero en perdonarte, mis queridos hermanos, en perdonarme, en perdonarnos a toda la humanidad. Pero el Señor no vino para que la humanidad sea salva, pues Él no quiere que nadie se pierda, pero la humanidad lo rechaza. La humanidad, aún en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, siguen rechazando al Señor. No quieren esa reconciliación, no quieren ese amor que el Señor transmite, ¿verdad?, a través de su palabra. ¿Y por qué sucede esto? Porque el ser humano todavía está agarrado del mundo, agarrado de los deseos carnales que ofrece este mundo y se deja guiar como títere por el enemigo. Por eso yo te exhorto en esta preciosa tarde y ya noche también a que nosotros nos reconciliemos con el Señor. De pronto tú, mi hermano, tú, mi hermana que me estás sintonizando, te has apartado del Señor. De pronto ya vas poco a la congregación. De pronto ha menguado tu fe o has dejado de leer la Escritura. Has dejado de orar. Hoy es el tiempo a que tú te acerques nuevamente al Señor. Reconcíliate con Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no por gusto fue crucificado con los brazos abiertos y extendidos. Él está esperando por ti para abrazarte y para que tú realmente vivas una vida que Cristo quiere para ti, porque tiene un plan perfecto para ti. Gracias. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde hemos, Señor, hablado de tu palabra, Señor. Gracias porque has permitido, Señor, de que podamos proclamar tu palabra, esa palabra que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios. Padre, que aquellos que no se han reconciliado contigo, Señor, sean hoy, Señor, reconciliados contigo, Señor. Que usted, por medio de su precioso Espíritu Santo, que pone tanto el querer como el hacer, que redarguye de pecado, Señor, sea usted obrando en cada corazón, en cada vida, Padre. Gracias por ser tan bueno y darnos la convicción de que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. De tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tu... Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Bien, ya en la parte final de Embajadores del Reino, pastores, muchísimas gracias. Pastor invitado Luis Arellano, mi querido director, pues un gusto el poder escuchar martes y jueves siempre esta bendita y poderosa palabra que llega sin duda a todos los hogares que receptan esta maravillosa señal de Cristo TV. La invitación queda hecha para todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Pastor Alejandro, en este finalísimo, pues, por favor. Es una bendición tremenda compartir con cada uno de ustedes, Marcelita, y con nuestro invitado de este día. No sin antes decirles que reconcíliate con Dios. Él te está esperando. Pastor Luis, un gusto. Espero que no sea la primera ni última vez. Aquí en Embajadores del Reino están abiertas las puertas para usted y para ustedes también que nos están sintonizando. Cero. Bueno, de antemano me he sentido muy bien, gracias por la acogida, que Dios le bendiga a todos y sí, o sea, Dios está cercano estoy de quebrantado de corazón, dice el Señor, amén. De mi parte, muchísimas gracias por todo. Gracias a usted precisamente por aceptar la invitación, por estar precisamente también dando esa hermosa bendición a toda nuestra amable audiencia. No nos podemos despedir antes también sin agradecer a nuestra auspiciante oficial. Sí, señores, usted quiere artículos, accesorios de belleza, prendas de vestir en buen estado, con los modelos y estilos actualizados y precios totalmente rebajados, pues visite el closet de Luis y Xiomi, ubicado en 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, planta alta del edificio 919. Vaya que hay grandes ofertas, visítelo ya. No olvide la enseñanza que hoy hemos impartido a través de estos grandes siervos, pues que es la reconciliación con Dios. Solo en Cristo podemos obtener precisamente esa reconciliación y mantener ese gozo, esa esperanza viva de que siempre, pese a las dificultades y a las vicisitudes, con Él somos más que victoriosos. Bendiciones, hasta la siguiente programación. Bendiciones. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas